tiene la amabilidad de atendernos a través de la virtualidad Agustín Echevarne, director general de la consultora Libertad y Progreso. Agustín, buenas noches, ¿cómo va? Sergio Ferreira desde Santa Fe te saluda. Buenas noches, Sergio. Un gusto hablar contigo. Un placer. Gracias por la llamada. No, por favor, muchas gracias por atendernos. Es un tema que me parece que a esta altura a cualquier economista ya le debe resultar, no sé si atractivo responder o un poco molesto el tema de la inflación, porque no sé si hay temas nuevos dentro de la inflación para abordar o para decir, pero ya transitando febrero en nuestro país, con un primer índice que ya debe estar en camino y ya, bueno, debe estar justamente de alguna forma abordándose, ¿qué es lo que se prevé, por lo menos para el primer trimestre de este año? Bueno, lamentablemente tal cual estamos hablando de este problema desde hace 20 años, ¿no? Desde que salimos de la convertibilidad. Porque con la convertibilidad tuvimos 10 años de inflación cero, con lo cual la inflación había dejado de ser un tema. Y entonces hablábamos de los problemas reales. Y la inflación de alguna manera tapa los problemas reales de la Argentina, porque a mí me interesa mucho que se entienda qué es la inflación. Y la inflación es la fórmula que han encontrado el establishment argentino, los políticos, los empresarios más amigos cercanos al poder y inclusive los sindicalistas para cerrar las cuentas que no cierran. Entonces, cuando gastás de más, de alguna manera tenés un problema porque tenés que endeudarte. Pero cuando ya no te prestan dinero para endeudarte, entonces cerrás el tema con inflación. Pero la inflación no es neutral. La inflación implica que los salarios reales caen y las jubilaciones caen en términos reales. Entonces vos tenés un problema porque claramente es una transferencia de riqueza. ¿Quién se beneficia? Bueno, para las empresas los salarios son un costo. Entonces si el costo cae en términos reales, las empresas se benefician y están a favor de la inflación, ¿sí? Entonces, y los políticos también están a favor de la inflación. Y también después los sindicalistas que adquieren poder. Porque si la inflación es cero, el sindicalismo pierde poder. Pues, ¿qué vas a renegociar? Tienes que empezar a hablar. Está muy claro quiénes son los perdedores y quiénes son los ganadores. Por eso creo que es importante que se entienda esto en este que va a ser un año electoral. Y ahora sí te respondo a la pregunta que me decía. La inflación lamentablemente se está acelerando nuevamente. Tuvimos 2 meses de inflación en baja, seguía siendo altísima, pero estaba en baja. Y en la fundación, esto nosotros ya medimos el primer mes del año, nos dio 6%. Si uno lo anualiza, te da 100%, estás nuevamente en 3 dígitos de inflación. Más allá, no quiero dejar pasar el análisis que hiciste primariamente y que sirve muy bien para contextualizar políticamente, si se quiere, el concepto de inflación, porque no deja de serlo de esa forma. Y es verdad lo que vos decís, desde el punto de vista de que se analiza una política económica. ¿Qué le queda al sindicalismo para pelear si no es salarios? Bueno, supongo que quedan algunos costados que pelear, que quizás no sea tanto del interés del sindicalismo, y desde el lado político quizás también se le saca un elemento de presión o un elemento de poder ante ciertas circunstancias. Ahora, como vos decís claramente, los que perdemos somos un montón desde el punto de vista del trabajador, trabajadora, asalariado o asalariada que diariamente concurre a algún comercio, que va al supermercado con alguna frecuencia, que paga un alquiler, si se quiere, que tiene la pésima costumbre de vestirse. Son todas cuestiones que hacen a la cotidianidad y que obviamente influyen directamente sobre el bolsillo. Tal cual, y te agrego un dato más. También la inflación altísima en Argentina es una transferencia de dinero de los ahorristas a los deudores. Entonces, ¿qué ocurre? Que el que quiera ahorrar, si vos tomás un plazo fijo, resulta que te pagan 70%, pero la inflación es 100%. O sea que perdés un 30% en el año. En cambio, una empresa toma un crédito al 60-70% y le está regalando capital. Entonces es un regalo del ahorrista a la empresa. Pero fíjate que nuevamente son datos muy malos. Y mientras tanto, la consecuencia de esto, cuando lo aplicás durante décadas, es que la pobreza aumenta. Fíjate que el Papa dijo el otro día, y analizándolo desde un ángulo diferente, él dice cuando él era seminarista hace décadas atrás, la pobreza en Argentina era 5%, y ahora se acerca al 50%. Entonces está claro que esto no le sirve a la gente, no le sirve al pueblo argentino, no le sirve a las asalariados, no le sirve a los
a los empresarios que están hace muchos años ganando dinero protegidos, sin competir, sin abrir la economía, y siempre dicen que ellos defienden el empleo, pero en realidad, cuando vos mirás los datos, te das cuenta que a la gente no le sirvió. Al empresario sí, porque se enriqueció, tiene dinero, tiene créditos a tasas inferiores a la inflación, va aumentando su capital, y después en algún momento vende y se va al exterior porque si no le cobran muy fuerte el impuesto a los bienes personales y las ganancias. Y eso tampoco le sirve a la Argentina. Pero fíjate cómo es todo un círculo que muy nos va vicioso. empobreciendo. Es un círculo vicioso que nos empobrece. Pero yo creo que en esto que es un año electoral tenemos que reflexionar sobre estos temas, ¿verdad? Porque hay que cambiar de sistema. Argentina no puede tener más un sistema inflacionario. Una vez que tenés inflación cero, entonces tenés que empezar a analizar todas las otras cuestiones. No es que resolviste todos los problemas, es que empezás a ver los problemas. Porque cuando tenemos inflación cero, por ejemplo, si hacemos hiperinflación, cuando tenemos, digamos, como ocurrió después de la hiperinflación de Alfonsín, convertibilidad o dolarización, entonces la inflación va a tender a ser de un dígito pequeño, es decir, ir al 2-3% anual. Con ese nivel de inflación te va a parecer que, digamos, en dólares va a haber inflación. Entonces vas a tener que empezar a hacer inversiones para aumentar la productividad, vas a tener que bajar impuestos porque no te van a cerrar los números para las empresas, vas a tener que empezar a decir, hacer una reforma laboral, vas a tener que empezar a hablar con los sindicatos para ver, bueno, muchachos, acá este nivel de sueldos, si los queremos aumentar, la única manera es trabajar mejor, producir más, aumentar la productividad, capitalizar la empresa, vas a tener que invertir, vas a tener que mejorar la calidad del empleo a través de la educación, ¿sí? Y la capacitación. Es decir, vamos a hablar de las cosas que realmente pueden sacar a la Argentina de la pobreza. Mientras tanto, mientras solamente hablamos de inflación, Argentina sigue para atrás. ¿Es posible llegar al 3% de inflación como lo propuso, como lo dispuso, no sé qué verbo usar, el ministro Massa para mediados de año, si no me equivoco, tal cual también lo dispuso una meta del Fondo Monetario? ¿Es posible llegar a ese dígito? Bueno, cuando yo hablo de 3% me refiero a 3% anual. Sí, está clarísimo. El ministro se refiere 3% en un mensual. mes, sí, en un mes. Claro. Y que sería tocar 3% para volver a acelerar. Yo no creo que ocurra, y si ocurre va a ser de manera artificial, porque los elementos que están tratando de hacer para lograr ese dato que sería un dato político para tratar de presentarse a las elecciones o lo que fuere, en realidad lo están haciendo con controles de precios que todos sabemos que no funcionan, que funcionan durante unos meses y después la inflación vuelve recargada, ¿no? O sea, con todo ese retraso que le pusiste en esos meses anteriores. O sea que si vos me bajás al 3% pero de manera artificial y después te salta al 8%, no me sirvió de nada. Es decir, o te empeoró la situación. Si vos retrasás el tipo de cambio, tenés 17 tipos de cambios diferentes, es decir, no tenés una libertad de precios, sino que estás controlando todo, bueno, eso te genera inflación reprimida. Yo creo que de todas maneras tampoco le va a servir, porque fíjate que ellos venían diciendo que iba a ir bajando y ya en el mes de enero le salió mal, porque lo que te sirvió el año pasado, la baja digamos, de los precios de la carne, por ejemplo, ahora vuelve a subir, entonces tampoco te sirve. Y por otro lado, tienen que estar recortando los subsidios en lo que son todas las tarifas y los servicios a los porteños y a los del conurbano bonaerense, porque no cerraban los números de la economía, pero eso también significa aumento de precios. Entonces, cuando vos mirás todos los datos, y la inflación no baja. Y para colmo, si miro el Banco Central, me deja sumamente preocupado porque tenés una deuda del Banco Central que ya es 207% de todos los billetes y monedas que hay en Argentina. Es decir, el Banco Central debe 207% del total de la base monetaria de Argentina. 2 veces lo que tiene en base monetaria, básicamente. Claro, entonces tenés ahí un problema muy serio porque eso es inflación futura. Porque fíjate, esa base monetaria, además esa deuda remunerada, que ya supera los 10 billones de pesos, o sea, 10 con 12 ceros, sí. Ese ya rinde una tasa de interés de 107% anual. Es decir, que se vuelve a duplicar. O sea, que pasás de 2 a 4.
¿sí? En el año, si no la pagás. Y si la pagás emitiendo, eso es inflación. Claro. Entonces, o por un lado o por el otro, estamos en problemas muy serios. El plan de Sergio Massa simplemente es patearle la pelota al próximo gobierno. Pero el próximo gobierno va a tener que hacer todas las reformas que este gobierno no ha hecho y se ha comprometido en no hacer, y se aplaude a sí mismo por no hacerlas. Es bastante absurdo todo lo que está pasando. Entonces, Argentina se está hundiendo poco a poco. Ya, lo que pasa es que llevamos décadas, entonces la gente ya lo observa, ya lo ve, ya lo estás viviendo en términos de aumento de pobreza. Entonces, el mismo sistema económico que los primeros años te genera algún tipo de actividad positiva, que fueron los primeros años de Cristina Kirchner, por ejemplo, y de Néstor Kirchner, ya en el segundo gobierno de Cristina ya veías que estabas en esta inflación, y seguimos en estancamiento inflacional desde el año 2011. O sea, ya llevamos más de una década de caída. Es decir, que este sistema obviamente ya no aguanta más, ya requiere un cambio profundo, y eso implica reformas estructurales muy grandes que este gobierno no la va a hacer. O sea, que solo lo que tengo que hacer es esperar al próximo gobierno. Agustín, ¿y qué pasa? Esto lo que mencionabas tiene que ver con el contexto interno, tanto político como económico, pero también el contexto mundial últimamente no estuvo ayudando mucho. Pongamos un punto de inflexión, arbitrario si se quiere, en el comienzo de la guerra del este europeo. A partir de allí, supongo que tuvo mucha influencia económica, pero también, de alguna forma, defendiéndose el gobierno nacional, dijo, en el mundo también hay un montón de inflación, que obviamente los dígitos no se comparan con lo que hay en Argentina, pero para contextualizar, dijo, en el mundo también hay inflación. Si no es de adentro, es de afuera, pero el contexto inflacionario está en todos lados, evidentemente. Pero Sergio, fíjate que ahí hay un tema, porque cuando aumenta, una cosa es el aumento de la inflación, porque vos aumentás la cantidad de dinero en tu país, y otros son los precios internacionales. Los precios internacionales, cuando aumentan los precios internacionales de la carne, a Argentina le resulta positivo, no negativo. Claro. Cuando aumentan los precios internacionales de la soja, para nosotros es espectacular. O sea, el año pasado fue un año espectacular para la Argentina. Nos sobraron 16.000 millones de dólares extra, nos ingresaron 16.000 millones de dólares extra solamente por el aumento del precio de la soja. Entonces, eso de que dice la guerra de Ucrania es al revés. Fue una gran oportunidad desperdiciada por Argentina. Y digo desperdiciada porque sí nos pegó un poco, o sea, en términos netos fue muy positivo, pero la parte negativa que fue que importamos gas y el precio del gas internacional también aumentó. Entonces, en esas importaciones, es cierto, pagamos un precio mayor. Pero importamos gas porque venimos haciendo las cosas mal, porque Argentina tiene gas para exportar. Nosotros no tenemos que ser importadores de gas. Si importamos gas el año pasado, fue porque hace años venimos haciendo las cosas muy mal y no les dimos en vaca muerta la posibilidad de tener seguridad jurídica para poder construir el gasoducto, que ahora sí va a estar finalmente este año, ¿no? Y una planta incluso regasificadora para gas licuado, para poder exportar el gas. Es decir, hubiera sido tremendamente positivo, tanto en energía como en alimentos, si Argentina hubiera hecho las cosas bien. El problema es que permanentemente venimos hablando de cosas que no tienen sentido, como estar concentrados todos los meses en términos de la inflación. Vos mirás, vas siguiendo el dial en los canales de televisión y permanentemente hablamos de las mismas cuestiones hace 30 años, sí, cuando el mundo está hablando de otras cosas. En el mundo hoy estás hablando del GPT Chat, que es la revolución increíble que está viviendo el mundo con inteligencia artificial. Eso va a cambiar el mundo en los próximos 10 años de una manera extraordinaria y requiere tener un salto educativo en Argentina, una revolución educativa. Son todos temas que a mí me gusta hablar y que no logro que estemos hablando, porque Argentina requiere un cambio en todo el sistema educativo, pero revolucionario, un cambio que solamente lo podemos lograr introduciendo la libertad en la educación. Fíjate qué es lo que dice la Constitución, ¿no? La libertad de enseñar y aprender. Hoy está prohibida la libertad de enseñar y aprender en la educación. Está todo regulado por el Estado y mal regulado. O sea, lo que se enseña en Argentina no sirve para nada. Entonces ahí tenés un problema seriosísimo y el mundo está evolucionando a un ritmo pero increíble y se va a acelerar el cambio en los próximos 10 años de una manera realmente asombrosa. Va a cambiar la forma de trabajar en el mundo y requiere que los chicos sepan programar, sepan inglés, tengan inteligencia emocional, tengan inteligencia espiritual.
sepan trabajar en equipo, tengan empatía, un montón de cosas que no se enseñan en el colegio de hoy. Disculpame, me fui un poco de tema, pero No, no hay me problema. obsesiona este tema. No hay problema, pero creo que te iba a preguntar algo relacionado a esto que venís mencionando y sobre todo desde el punto de vista de que en algún momento hubo un debate por la política educativa basado obviamente en lo que se destinaba hacia la educación, en el PBI, el 6%, el tan mentado 6% del PBI destinado a educación, también fue un punto de discusión en algún momento y no deja de ser en algún punto una discusión justamente entre política económica y educativa, digamos, va de la mano lo que se destina económicamente a la inversión en educación. En algún momento Argentina destinó esa cifra. En Chile comenzaron justamente las primeras protestas de estudiantes porque se quería llegar a ese punto y mi pregunta iba dirigida a qué país de Latinoamérica ves perfilado hoy a que pueda llegar primero a este mundo que vos planteás. Bueno, la verdad es que está complicada América Latina entera, porque no es solo cuánto gastás, sino cómo gastás el dinero. Por Argentina aumentó el gasto en educación en estas 2 décadas, 3 décadas. Argentina aumentó el gasto en educación y sin embargo perdimos posiciones. Nosotros pasamos de estar número 1 en América Latina a estar sexto sobre 8 países que toman el test de PISA. Es decir, que caímos al fondo de la tabla. Y recordemos que América Latina está en el fondo de la tabla mundial. América Latina está en el 10% inferior, o sea, estamos top 10 pero para abajo, a nivel mundial. Y de ese top 10 para abajo a nivel mundial, Argentina está en los últimos puestos. O sea que estamos dramáticamente mal. Y no va a mejorar simplemente con aumentar lo que gastamos. Acá hay que aplicar un sistema de libertad, eliminar la currícula oficial y permitir que las escuelas, los directores, los maestros y los padres vayan decidiendo cómo educar a sus hijos libremente, con ensayo y error, probando cosas distintas. El mundo está cambiando muy rápido y el sistema educativo argentino se quedó en un sistema de adoctrinamiento. Y eso ya no sirve más. Pensá que en este GPT chat vos le puedes preguntar cualquier cosa y te responde. Pero ya no como Google, sino que te formula una respuesta que podés escribir en un examen. Y ha pegado los exámenes, por ejemplo, para abogados en Estados Unidos o para economistas o para médicos. Es decir, que ya en poco tiempo más, en 5 o 6 años más, va a poder reemplazar la inteligencia artificial a una muy buena parte, ya no solo de los trabajadores que están en el peaje, que es absurdo, ¿no? En Uruguay, por ejemplo, que estuve el fin de semana, ya no hay más trabajadores en el peaje. Es decir, y en el mundo menos todavía, hace rato que no hay. Es decir, esos trabajos absurdos de cosas repetitivas y aburridas no se van a hacer más. Pero no solo eso, los contadores, los abogados, los médicos, gran parte de sus tareas van a ser reemplazadas por estos nuevos algoritmos. Ahora, lo que va a pasar es que van a surgir una enorme cantidad de empleos nuevos. Pero esos empleos nuevos requieren que la gente tenga la capacidad de hablar inglés, de saber programar, o de saber entretener, o música, o cosas diferentes de las que en general se enseñan en nuestros colegios. Agustín, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis y ojalá que podamos volver a establecer contacto pronto también. Un placer, un gran abrazo contigo, con ustedes, un abrazo grande.